Hola, yo soy Desiree Wong y esta es mi evidencia 2 para el proyecto de ciencia de datos, generando una predicción de gastos personales mediante un modelo de regresión lineal. Un poquito del contexto del problema y el por qué es que en México existe una gran brecha y sobre todo en la cultura del ahorro. Se estima, según datos de la Conducef para 2024, que entre el 52 y el 66% de los mexicanos tenían un guardadito. Sin embargo, la mayoría de este tipo de personas lo hacen efectivo en casa fuera del sistema financiero, lo cual se puede decir que ahorran de una manera informal. Esto importa y surge el proyecto a presentar de la necesidad de crear una cultura del ahorro para tomar conciencia de los propios gastos, para poder así entonces generar estrategias personalizadas sobre el ahorro. Es por eso que el objetivo de este proyecto es analizar y predecir mis gastos personales, en este caso, registrados durante 3 meses, para así generar información de valor que nos ayude a tomar decisiones financieras y pueda generar un ahorro de manera personal. Utilizamos herramientas en Python como toda la librería de Pandas, Matplotlib y Skitlearn, así como Google Colab y varias herramientas de Excel, dentro de lo cual se hizo el registro de datos, el análisis, el modelo y las estrategias de ahorro. La metodología utilizada fue la CRISP-DM, que es una básica para la industria de la ciencia de datos, y básicamente se forma de 4 fases: el registro, el entendimiento, la preparación y la modelación de los datos, que fue lo que hicimos para que lo replicamos para que nuestro modelo pudiera funcionar. En la primera fase, el registro de los datos, registramos durante 3 meses 168 observaciones, con 8 variables principales y con 66 actividades únicas, dentro de lo cual se puede ver un poquito el overview. Los costos fueron desde 16 pesos hasta los 1,450 pesos. También tuvimos el presupuesto, el tiempo invertido, el tipo de actividad que se relacionó directamente con un número para poder analizar los datos de manera más sencilla una vez cargados en el código, el momento y el número de personas, dentro de lo cual nos dimos cuenta que esto abarca desde 1 hasta 10 personas. Se estableció la variable dependiente, es decir, la que vamos a predecir de costo, y todas las demás variables son independientes. Un poquito de la descripción de estas variables es que nos dimos cuenta que pues la variable dependiente es un gasto en pesos, del cual pues como mencioné anteriormente tuvo un rango bastante alto. En cuanto al presupuesto, era lo que estaba disponible para las actividades y por lo general la mayoría superó al costo real. Esto quiere decir que gasté menos de lo que yo tenía disponible. El tiempo invertido nos da que básicamente fueron de 5 a 420 minutos y los tipos de actividades predominaron la de alimentos. Así como en el momento del día, la mayoría de las compras o de los gastos fueron entre la tarde y la noche. Suponiendo que, regresando al punto de número de personas, que esto quiere decir que entre más personas, más era el gasto. Un poquito de los insights que obtuvimos fue que básicamente mis gastos están desarrollados en alimentos y el entretenimiento, conformando el 50%, solamente ahorré el 7%, en salud invertí el 8%, en académico el 12%, y posterior a eso fue el transporte. Dentro de los cuales nos podemos dar cuenta que gasto muchísimo en la tarde y en la noche, y que todos los gastos de más de 3 personas superan los 800 pesos. Un poco después, pasando a la segunda fase, que fue el entendimiento de los datos, realizamos varios comandos ya dentro de la aplicación de Colab de Google Drive, y estos comandos los utilizamos con la librería de Pandas, lo que nos permitió generar un análisis, sobre todo en estadístico, de este tipo de mi dataset. Sobre todo, pues aquí se pusieron los principales comandos que utilizamos, y de este lado está un poco, de este lado de este lado está un poco como se veía en Excel. Un poquito el overview de todo lo que nos dio nuestro collab fue que en total gasté 57,111 pesos con un total de tiempo invertido de 8,270 minutos, teniendo como un máximo registrado 1,450 pesos en una sola actividad, un costo promedio de 339 pesos con una desviación estándar de 301 pesos, lo cual significa que hay una gran desviación y esto es alta, lo que después impactaría mi modelo. Con un presupuesto promedio de 543 pesos, los gastos que más se repitieron en Value Counts, con el comando Value Counts, fue CapCut, la gasolina, Uber, los pedidos de Amazon y Uber Eats, que usualmente, CapCut y Uber son eh, mensualidades, por lo cual hacía sentido que se repitieran. En cuanto a la preparación de datos, para la fase 3 seleccionamos el 80% de los datos para el entrenamiento y el 20% de estos se fueron para la prueba. Esto fue después de que nosotros ya hayamos limpiado nuestro Excel. Hasta esa fase no me encontré con ningún tipo de problemas, ya que yo previamente había hecho mi Excel en el que capturé los datos, y después ese Excel lo limpié antes de poder comenzar toda la parte de programación, lo cual hizo mucho más sencillo toda esta etapa porque el Excel ya estaba completamente limpio. Entonces, en esta fase lo que hice fue seleccionar 6 variables, las 6 columnas más relevantes, y confirmar primero la ausencia de valores nulos, que ya estaba confirmado porque yo realicé el Excel, solamente fue como la verificación. Y pues básicamente después de esto, utilizando el comando train split, algo así, fue que entonces dejé el 80% de los datos para el entrenamiento y el 20% de pruebas. Hasta aquí, hasta esta parte, las únicas dificultades encontradas fue que se me olvidó cargar el archivo de Excel cuando regresé a mi código, entonces lo tuve que volver a cargar, pero no afectó en más. Y posteriormente, en la modelación de los datos, la fase 4, se aplicó una
un modelo de regresión lineal utilizando skitlearn de Python, dentro del cual se modeló el 80% de los datos ya entrenados y pues el 20% se evaluó. Y bueno, de este análisis obtuvimos los coeficientes de cada modelo que se pueden transformar en esta ecuación del modelo de regresión lineal que nos da básicamente todos estos coeficientes y sus variables, lo que nos indica que pues básicamente entre menos tiempo invertido, bueno, el presupuesto está a mayor presupuesto disponible, el costo tiende a aumentar ligeramente, entre más tiempo invertido es menor el costo y además que las actividades de entretenimiento elevan significativamente el gasto. Además, pues el momento del día, como la tarde y la noche, incrementan el costo respecto a las mañanas y que las variables más determinantes de cada persona pueden, entre más personas se agregan 17 pesos más. Así como pues al final sumar el residual. Básicamente mi R cuadrada dio del 0.845, esto significa que mi modelo predice casi el 85% de los datos, lo cual es aceptable arriba de 0.80 y esto es básicamente la gráfica que me arrojó mi Colab, un poquito más explicada, entonces se pueden ver los picos, dentro de los cuales pues mi modelo tal vez no se ajusta a los valores atípicos que hubo ahí por ahí volando. Si lo tuviéramos que volver a hacer, si fuera una segunda iteración, las áreas de mejora fue que tal vez más registros hubieran podido un poco disminuir las alteraciones y los picos, mejorando mi R cuadrada. También estaría padre agregar un lugar donde fue, si fue tal vez en la escuela o fuera de la escuela, también pues nos ayudará a predecir, así como una motivación, si fue un gasto por necesidad o fue un gasto por, pues ahora sí que el ocio de hacerlo, y pues explorar también algunas otras opciones que nos permitan disminuir o jugar con los valores extremos que se presentaron en la gráfica anteriormente. Y bueno, pues finalmente me di cuenta que la limpieza de datos fue la base del éxito de que corriera todo mi programa bastante bien. La metodología CRISP-TM me ayudó a tener un marco estructurado y a saber qué necesitaba hacer y qué seguía dentro de esto. Mi R cuadrada nos arrojó un modelo sólido, tal vez con variabilidad en las condiciones, en los puntos extremos, pero también nos dimos cuenta que como insight tengo que cuidar el número de personas, ya que pues por cada persona que se suma a algún gasto o alguna actividad, se suelen incrementar por 17 aproximadamente pesos el costo de cada registro. Y pues obviamente nos dimos cuenta que la ciencia de datos no solamente se aplica para la industria, me lo imagino como muy automotriz, muy industrial, pero también lo puedes aplicar para tu vida personal y esto te permite pues entonces en este caso tener un mejor conocimiento de mi cultura financiera, de mis hábitos financieros de gastos y entonces para eso generar una cultura del ahorro. Mis referencias y muchas gracias.